Muy buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidos en todo el estado de Baja California, al sur de Arizona, Sonora, por supuesto en California. Este es el foro de Canal 66, al mal tiempo, buena charla. Hoy un tema que tiene que ver con la posibilidad de que los ciudadanos podamos desarrollar mecanismos que nos permitan hacerle frente ante un buen o mal gobierno. Un tema que es cada vez más relevante en el país y en el mundo. El día de ayer leí un editorial en el New York Times de una periodista que no conozco, no la sigo. Me llamó la atención porque ella utilizó este tema muy mediático que ha estado en redes sociales, donde una pareja es captada en un concierto de un grupo muy exitoso, Coldplay, y resulta que cuando en una dinámica del concierto, una cámara que le llaman Kiss Cam, una cámara del beso, los toma y él, un importante director de una empresa, ella, una importante colaboradora de esta empresa, y ambos casados son cachados en un momento de pareja en un concierto que estaban disfrutando. Esto le ha dado la vuelta al mundo. Y esta periodista Helen Schulman, hablaba de la importancia de tener vergüenza. Los dos cometieron un error gravísimo y evidentemente les va a costar su matrimonio, el escarnio público. Él, un CEO de la empresa Astronomer, una empresa muy importante, decide renunciar ante el evidentemente escándalo de no estar conforme a los valores y al código de la empresa en una relación extramarital. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Ella habla en este tema del populismo de Trump, donde hay políticos ahorita en Estados Unidos más temerosos de oponerse a un gobierno cada vez más absolutista, y de la falta de vergüenza en defender la posibilidad de retractarse y de hacer que el costo de una mala decisión sea parte de la posibilidad de redimirse ante la sociedad. Habla del acto de heroísmo de un tipo que es cachado de la forma más estúpida en esta forma, pero de la valentía que tuvo de afrontar el desatino de su error. Me viene a la mente Yunes, me viene a la mente Adán Augusto, me viene a la mente Rocha, me viene a la mente los políticos, incluidos muchos que están en Baja California de viles levantadedos en el Congreso, dándole en la torre a un gobierno cada vez más absolutista, cada vez más populista, cada vez más evidenciado de que son prácticamente lo que sucedió en el pasado, pero estos se dan baños de pureza, el no robar, no mentir y no traicionar, con lo evidente que ha sido el tema de Adán Augusto, con esta cercanía que había de este grupo que hoy sale a la luz, inducido tristemente por investigaciones norteamericanas, porque seguramente de esto le falta y le falta mucho. Desnudan a un grupo que tiene los mismos malos escrúpulos de que tanto ha criticado. Es ver a la gobernadora Marina del Pilar haciendo corazoncitos, pero por algún motivo siendo investigada por alguna autoridad en Estados Unidos que le quita la visa. Es tener un claro conflicto de interés con Carlos Torres, el cogobernador de este estado, por cierto, escondido de la vida pública por algún motivo, pero es el no tener la vergüenza de asumir que los políticos tienen en nuestro país un tema bien importante: asumir su condición de que están siendo parte de una traición a muchos temas que construimos durante mucho tiempo. La democracia es uno de ellos, el poder judicial independiente es otro, la posibilidad de tener no un voto corporativo comprado a través de políticas populistas que no van a alcanzar para ser sostenibles en el tiempo, y que al amparo de
los Miguel Ángel Yunes, que traicionaron sobre pretexto de haber sido evidenciados en una causa penal y dieron, junto con, por ejemplo, alguien que me sorprendió muchísimo, el ministro Alberto Pérez Dayán, un hombre que traiciona su vida profesional, su amplia trayectoria, votando en favor de darle la justificación en la Suprema Corte de Justicia a la reforma constitucional que mata la independencia del Poder Judicial. Los políticos deberían tener la vergüenza mínima que los ciudadanos no le hemos permitido. El país tiene una profunda descomposición y los ciudadanos cada vez en muchas regiones del país hemos confundido la gimnasia con la magnesia. Ver el día de ayer en el Estado de México gente que salió a bloquear las carreteras ante un operativo de la Policía Federal para detener a guachicoleros habla del problema de los abrazos y no balazos, de la profunda corrupción que se da en las esferas del gobierno, pero también que ha mermado en la sociedad. Ojalá que nuestros políticos tuvieran el pudor de esta pareja recientemente evidenciada en hacerse un lado, en hacer una pausa y tener el pudor de renunciar ante la tragedia que nos marca. Una política de Estado que cada vez le quita toda posibilidad a los ciudadanos de poder tener la manifestación de ser escuchados, el poder al servicio de la presidencia y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En este tónica, en este continuar de la importancia de la comunidad y de la vertebración que como ciudadanos tenemos que tener, es una historia ya muy escuchada. La sociedad es la que debe mandar ante nuestros políticos, pero también es la sociedad que ha dejado que los políticos hagan lo que les venga en gana y les convenga en muchos sentidos. Me tocó impulsar el sistema estatal anticorrupción, el sistema más importante, más ciudadano de todo el país, para que cayera en un grupo de ciudadanos que se dejaron corromper por el gobierno de Bonilla y que Marina del Pilar y el actual Congreso terminara dándole en la torre y teniendo un sistema que no funcione. Me tocó luchar contra ciudadanos que lo que primero quisieron fue ganar 80,000 pesos y olvidarse de ser un contrapeso. La sociedad tiene que levantar la voz, remangarse la camisa y trabajar por construir temas que nos permitan poner el dedo en la llaga y construir un mejor gobierno. Me tocó ser parte del esfuerzo donde juntamos 73,000 firmas. En el 2020 hubo una ley aprobada por la legislatura en aquella ocasión que le permitía a los actuales diputados, a los que la aprobaron, reelegirse. Yo en aquel entonces escribía en el periódico y le dediqué una columna a esta legislatura llamándolos gandallas, la ley gandalla. No porque no estuviese a favor de la reelección de los diputados, sino porque criticaba que los diputados tenían el conflicto de interés de haberse aprobado una ley que los beneficiaba a ellos mismos. Juntamos en pleno verano, en 30 días, que era el plazo que la ley nos daba, 73,000 firmas que tuvieron que ser verificadas con el nombre contra la credencial del elector y su número de credencial. Estas fueron validadas por el Instituto Estatal Electoral. Es algo que no había sucedido nunca en Baja California y nunca en el país. ¿Qué pasó? Que Molina y los diputados leguleyos de esa legislatura lo que hicieron fue cambiarle un par de comas y un par de palabras a la ley que buscábamos impulsar para argumentar que no había más que una ley que ya no era lo que validaba la posibilidad de que 73,000 baja californianos pudiésemos tener la posibilidad de llevar esto a las urnas. El sistema político está diseñado para que los políticos sean los ganones, para que los ciudadanos, como en la tómbola de Margarito, sean los que siempre perdemos. Hoy
Hoy nos acompañan dos abogados que conocen mucho del tema de la participación ciudadana, que la han impulsado en diferentes etapas y en diferentes escenarios. Platicaremos con ellos. No te vayas, regresamos en 2 minutos. Esta es tu casa, es el canal 66. Este es tu programa, Al Mal Tiempo Buena Charla. Regresamos 2 minutos y nos vemos. Gracias. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal. Se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales. Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos. Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos. Con justicia social que alcanza todos los rincones del país. Senado de la República. 66ª legislatura. Doctora Martina González, especialista en medicina regenerativa. Esperamos en Reforma número 980, local 5, segunda sección. O en Raya Novena número 1801, local 12, Colonia Calles, en Plaza del Bosque. Agenda tu cita y dale a tu piel el cuidado que se merece. Maya Publicidad. Tenemos las mejores ubicaciones que te pondrán a la vista de miles de clientes que buscan tus servicios. La publicidad digital ayuda a incrementar tus ventas. Llámanos hoy. Haremos una propuesta a la medida de tu negocio. Recuerda, somos Maya Publicidad. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Yo vivo abrazándome a lo poco que me queda dentro de mí. No me merezco el beneficio de la duda, más lo voy a agradecer. Si acaso un día me lo regalas, tú y yo no estamos para estar sufriendo. Yo quiero saborear mi dolor y no pido compasión ni piedad. Al mundo que fue su cumpleaños el pasado lunes, a Isabela, un gran saludo y con mucho respeto a doña Josefina Piñuelas, que le iba a mandar un saludo. Un abrazo a todo el equipo de MGS. Nos acompañan hoy dos abogados para tocar un tema técnico que seguramente con su experiencia vamos a poder platicar en términos muy ciudadanos. Nos acompaña Rogelio Robles Dumas. Rogelio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco. Buenas noches a todo el teleauditorio que nos está viendo. Gracias. Rogelio es un abogado que le sabe mucho al tema electoral, que estuvo siendo inclusive asesor en varias legislaturas, que estuvo en el gobierno municipal como subdirector de gobierno, que aunque se dedica a la práctica, Rogelio ha estado en representación ante organismos electorales y de esto también tiene un buen de preparación. Y también nos acompaña Joel Abraham Blas Ramos. Joel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches a todo el auditorio. Joel Abraham Blas, como lo conocemos a Blas, por su apellido, él tiene una vida partidista dentro del PRI. Él ha sido durante mucho tiempo representante también del PRI en temas electorales en diferentes organismos. También es abogado. Ambos son maestros y catedráticos en su momento de la UABC, ambos abogados de la UABC y ambos amplios conocedores del tema electoral. Inclusive, Blas es uno de los impulsores de un recurso que ahorita está en vivo en el tema que hoy nos atañe, que es la revocación de mandato. A ver, la revocación de mandato plantea la posibilidad de que los ciudadanos evalúen a un gobernante y planteen en algún término del mandato, ya sea la presidencia de la República o alguna gobernatura, que los ciudadanos puedan pedir que continúe o que se vaya. ¿Es correcto, Rogelio? Sí, así es, Pacho. Mira, la revocación de mandato es una figura, es un mecanismo de participación ciudadana que se introdujo a la Constitución en 2019. Fue publicada el 20 de diciembre del año 2019. Se adicionaron al artículo 35 constitucional. Dentro de los derechos de los ciudadanos, uno de ellos es la consulta popular, que es la fracción octava del 35, y la fracción novena del 35, que es la revocación del mandato. Y este mecanismo de revocación de mandato se da a partir de la pérdida de confianza de la ciudadanía en quien votaron para titular del Ejecutivo, así lo establece la Constitución. Pero la misma reforma del artículo 35 establece en su sexto transitorio que las entidades federativas podrán de alguna manera adecuar para que también se pueda solicitar la revocación de mandato de quien ejerce la gubernatura del Estado, ¿no? Nada más que ahí sí las condiciones son un poquito distintas. A nivel federal, para poder pedir la revocación de mandato del presidente, es un derecho de los ciudadanos, no de los partidos, es de los ciudadanos. Claro. Los ciudadanos tendrán que hacer las solicitudes en un número del 3% del padrón, de la lista nominal del padrón de electores en todo el país, y tendrá que ser equivalente al 3% de 17 entidades, que es la mitad más uno, ¿no?, de las entidades del país. Si reúnes todos esos requisitos, entonces el INE va a revisar la solicitud, que se cumpla también con el tema de por qué la pérdida de confianza. O sea, también tienes que justificar por qué la pérdida de confianza, y entonces se emitirá una convocatoria para revocación de mandato. Este ejercicio ya se realizó una vez en el año... ¿Con el presidente? Con el presidente López Obrador, que en 2021 iniciaron esto de la revocación de mandato, curiosamente por los propios militantes de su partido. Y entonces se tendría que haber justificado, y a mí me parece que no se hizo, por qué pedían la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de la pérdida de confianza. Y ese punto no se socializó. Es más, la mayoría de la gente decía que siga López Obrador como si fuera una obligación hacer un referéndum para su permanencia cada 3 años. Y no es así. El derecho es de los ciudadanos. El problema es que de alguna manera se pervirtió, y lo vimos, se utilizó por parte del partido para poder demostrar de alguna manera todo lo contrario de la pérdida de confianza, sino decir, mira, tenemos más gente que apoya al presidente y órale, oposición, a ver cómo te pones. Y por eso tener este discurso de la oposición moralmente derrotada, ¿no? Rogelio, eso fue a nivel federal, y vamos al caso de California. Joel, ¿cuál es el tema, cuál es el estatus de este mandato en nuestro estado? Pues mira, el estatus de la revocación de mandato en Baja California particularmente es que se incluye en la Constitución local, pero hasta ahí. O sea, es decir, sí se cumplió la formalidad de incluirlo en nuestra Carta Magna local, pero se omitió la parte legislativa o la parte secundaria, vamos a llamarle así. En español, vamos a decirle, hoy por hoy los ciudadanos de Baja California no tienen ningún mecanismo para solicitar la revocación de mandato. No hay formatos, no hay ley secundaria, no hay reglamento, no hay lineamiento. Y de aquí es donde partimos para efecto de contribuir o tratar de buscar este mecanismo. La ley contempla que si el Congreso no hace su chamba, porque no lo podemos decir de otra forma, no ha hecho su trabajo, el órgano electoral puede asumir estas facultades. Lo explico con ejemplos. Cuando no había ningún tipo de legislación para la comunidad LGTBIQ+, se hizo acciones afirmativas.
Cuando no había ninguna ley para proteger a las personas indígenas, afromexicanas, personas con capacidades especiales, ¿qué pasó? El instituto hizo los lineamientos, se hizo acciones afirmativas para darles el derecho, porque estaba en la Constitución, pero no había una legislación secundaria. Y eso fue el punto de arranque que hicimos en el Instituto Estatal Electoral. Pero por desgracia, tengo que decirlo como tal, la palabra revocación de mandato en el Estado causa miedo. Miedo hacia los gobernantes. Y no lo puedo decir de otra forma, porque cuando se empezó a plantear el tema, yo llegué a una sesión del instituto, solicité el tema, me respaldan otras fuerzas políticas como tal, ¿y qué pasó? El presidente, sin decir, cerró la sesión. No quiso ni siquiera entrar al debate del tema. Tuvimos que acudir a tribunales nos da la razón, el Tribunal de Justicia Electoral nos da la razón, y obligaron al instituto a que empiece a analizar el tema. Pero hoy por hoy, el partido en el poder, Morena, impugna, y es el tema que ahorita está vivo en la Sala Guadalajara, en el cual ellos no quieren la revocación de mandato. Textualmente, ni lo están haciendo en el Congreso, ni quieren permitir que en el Instituto Estatal Electoral se dé este tema. Así que en plata pura y en español, hoy por hoy, no existe un mecanismo de revocación de mandato, y esta palabra la pongo, lo sostengo como tal, para mi interpretación, por miedo a lo que la ciudadanía pueda decidir. Claro, a ver, Joel, ambos fueron muy claros. Les recuerdo, tenemos un WhatsApp para atender todos sus mensajes, 686-569-5200. Los teléfonos en el estudio 554-4466, 554-7766. ¿Por qué es relevante este tema? En adición a ser un instrumento ciudadano, venimos de un proceso de desgaste donde muchos baja californianos han expresado su falta de confianza por el retiro de las visas de la gobernadora y de su marido. Alguna situación sucedió que un gobierno que es fundamental para vivir en frontera decidió retirar la visa. En este tema, la carne asada, en este tema de las manifestaciones públicas, en cuestionando al gobierno, la revocación de mandato era un tema que los ciudadanos hubiésemos y debiésemos haber tenido el derecho de poder juntar las firmas si la gente lo quisiera y llevar este ejercicio ciudadano. Rogelio, ¿esto es privativo en Baja California o en todo el país solamente existe la revocación para el tema federal? Mira, algunas legislaturas de estados tenían ya prevista, como dijo Joel también aquí en el artículo 5º constitucional, por ejemplo, Chihuahua tenía prevista la revocación de mandato, pero no se adecuaba a lo que estableció la reforma del 2019, porque en uno de los transitorios de la reforma del 2019 dice que quedan derogadas todas las disposiciones que no estén apegadas a ese decreto del artículo 35, la reforma del artículo 35. En el caso de Baja California, te digo que el artículo 6º transitorio de esa reforma decía que las entidades tenían la obligación de legislar dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor. Entró en vigor el 19 de diciembre del año 2019, y sin embargo el Congreso no ha hecho la chamba que le obligó el propio decreto de la reforma constitucional. Y fíjate una cosa bien interesante, Pancho, no es por falta de proyectos. En el Congreso del Estado, que yo sepa, por lo menos hay 4 proyectos de reforma para regular la revocación de mandato del titular del Ejecutivo. Hay una iniciativa incluso ciudadana, hay una que presentó en su momento el diputado Blázquez, cuando era Marco Antonio Blázquez, presentó una, el diputado Bujanda presentó otra. Él presentó una también, y la última y la más reciente creo que la presentó la diputada Alejandrina, en este año precisamente la presentó, y está acotada a ciertas obligaciones. Primero, que la revocación se dé dentro de los 3 meses siguientes a cumplir la mitad de su periodo. Es decir, la gobernadora, la mitad del periodo fue en 2024, tendría que haber sido dentro de los 3 meses que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de solicitarle al instituto que convocara para revocación de mandato. Y lo que dice Blas es muy cierto. Hay un temor a la ciudadanía. Le tienen miedo a que la ciudadanía se manifieste, que tenga el mecanismo para poder solicitar la revocación de mandato. Cité el caso que vivimos en tema de la ley de Gandaya, donde hubo una burla de la legislatura y donde las 70 y tantas mil firmas que conseguimos no les importaron. Es correcto, hay un temor a la ciudadanía. La federal
la revocación de mandato federal, tengo entendido, Joel, que marca como requisito un 3% de las firmas. Amigos, Es correcto. no es que se junten 20 ciudadanos y que quieran revocar, no. Hay que tener un número mínimo de firmas certificadas por la autoridad electoral con base a la credencial del elector. Y esto, después de que sean comprobadas, puede entonces activarse el mecanismo. ¿Pudiera el gobierno del Estado de California, si el gobierno federal tiene este 3% de mínimo requerido, poner un mínimo del 10% del padrón y con eso hacer que una ley de revocación de mandato fuese inviable en términos reales? Mira, ellos van a buscar la forma de obstaculizar cuando menos la revocación de mandato de la titular del Ejecutivo estatal. Eso es lo que creemos nosotros en la visión. ¿Por qué? Porque el transitorio te establece un mínimo de 10%, pero obviamente debiera de entrarse un debate legislativo en el cual pues tenemos la autodeterminación de los estados como tal. Por tanto, tenemos que ser acordes a la realidad. No podemos pedir un 10% del padrón electoral cuando nada más vota el 30%, por ponerte un ejemplo. Segundo, no podemos, digamos, en este caso, constreñir o decir, híjole, ya pasó la mitad del mandato, se salva la primera mandataria del Estado de la revocación de mandato. Oye, pero jamás me diste el derecho. ¿Cómo es posible que me quieres constreñir un derecho si ni siquiera me los has activado como tal? Y otro tema, este tema no nada más es para la primera mandataria del Estado, es para los alcaldes, es para los propios diputados. Entonces, vemos una situación sistemática porque además de las iniciativas que bien comentó aquí mi amigo, está el hecho de que el Instituto Estatal Electoral también presentó una magna reforma en 2019, donde contemplaba no solamente esto, sino que también contemplaba una reforma a la Ley de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque también hemos visto en los últimos años que no se ha aprobado ningún plebiscito. Ningún plebiscito, ningún referéndum. Y es una ley obsoleta, además. Es correcto, es una ley total y completamente anacrónica, lo entendemos perfectamente. Pero también vemos una intencionalidad del propio instituto que debe de fomentar la participación ciudadana, pues de no fomentarla como tal, porque es ahí donde se han frenado prácticamente los plebiscitos y los referéndums en el Estado. ¿Qué será el tema finalmente al que quería llevar la plática? Rogelio, ¿tú coincides también con Joel de que el instituto ha sido a lo largo de los últimos años un lastre para que, aunque su razón de ser sea el cacarear el huevo todos los días de la participación ciudadana, mecanismos como el plebiscito, mecanismos como el poder tener temas de verdadera participación, ¿hay un interés o es parte de este entramado político que hace que los ciudadanos les pongan más trabas y que los políticos... Es una obligación del instituto fomentar la participación, pero también la educación en temas de democracia y de elección. ¿Qué pasa? Que el sistema educativo actual no fomenta mucho la participación, no informa, pues eliminaron el civismo, por ejemplo, pero por ejemplo en las preparatorias era para que hubiera una materia que tuviera que ver con el tema de lo que es el Estado en sí, ¿no? La teoría del Estado. Entonces, mira, yo daba clases en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, impartía la materia de teoría del Estado, y llegaban universitarios que no sabían lo que era el Estado, ¿no? Que les un poco, no les es asequible el concepto de forma de gobierno, territorio, población, y lo que implica ser una población dentro de un territorio o dentro de un estado. Y entonces, mira, hay otra cosa que a mí me parece todavía que no fomenta la participación ciudadana es los efectos vinculatorios de la revocación de mandato y consulta popular. A nivel federal te pide que participe por lo menos el 40%. Una cosa es que 3% solicite. Que no participó ni siquiera la de Andrés Manuel. No, el 18%. Fue el 18% de lo que participó. Si hubieran dicho que se fuera Andrés Manuel, no hubiera tenido ningún efecto. Aquí en Baja California lo que dice, lo que establece el transitorio sexto para los estados es que sea por lo menos el 20%. El 20% que haya participado y que de este 20%, en mayoría absoluta, hayan decidido por el no. ¿Qué entendemos? O por el sí. Entendemos, abogados, que eso tiene un buen motivo, es decir, no debería ser que una minoría de un 5, 6, 7% decidiera sobre la continuidad de un proyecto de gobierno. Claro. Está bien que tenga, creo que está bien que tengan mínimos de participación, sí,
ante la jornada, ante la decisión, Claro. pero las facilidades para que los ciudadanos se puedan organizar. A mí me parecería que lo ideal sería que se tomara como en cuenta el parámetro de la elección inmediata anterior. A ver, El nivel de si participación. para la gobernadora votó el 40%, ¿no? O el 30%, y fue electa con un porcentaje, porque es un porcentaje relativo y el otro que es el real, ¿no? O sea, es decir, si de cada 100 van y votan 40 y de esos 40 que votaron, 21 votaron por la gobernadora, pues se llevaría el 50% de los que participaron, pero no del total y te ponen dos líneas para medirte. A ver, ¿quieres solicitar la revocación y que tenga efectos vinculatorios? Va a ser en razón del listado nominal, no de las personas que han participado previamente. Y Baja California, que tiene uno de los porcentajes más bajos de participación ciudadana, ponerte el 20% aún así, que participe, pues no, lo vimos ahora en la elección del Poder Judicial. ¿Cuántos votaron? ¿El 8%? Fue el estado más bajo. ¿No? Fue Entonces, el 9%. 9%. no hay cultura democrática, no hay tampoco... En la pasada elección a alcaldías aquí participó el 47%. Y menos fue de la uno mitad. de los más altos que ha habido en Baja California, para una elección intermedia. Abogados, a ver, ustedes son hombres públicos, ustedes han estado en el lado del gobierno, han tenido o no alguna militancia política. ¿Qué hacer realmente para que la gente participe? Independientemente de que evidentemente ocupamos un marco que invite, que facilite, ¿no? ¿Qué hacer realmente para que los diputados tengan o nuestros poderes tengan un contrapeso? Cuando impulsamos el sistema estatal anticorrupción, tomamos el Congreso durante 6 meses y trabajamos 2 veces a la semana, 3 horas, en crear un proyecto de ley y se la ganamos al gobernador Kiko Vega, en contra inclusive del gobernador en su momento. Los ciudadanos tomamos esta opción y hubo presión, se juntó con las manifestaciones del agua, hubo todo un tema, hubo un momento que se aprovechó. Pero ¿qué hacer de verdad para que los ciudadanos encuentren la forma de salir a votar el día de la elección? Informarles. Creo Mira, que es eso. Creo los que lo más partidos importante políticos es tienen una obligación. Los partidos políticos tienen una obligación de hacer asequible o hacer posible el acceso del ciudadano al ejercicio de gobierno. Pero tienen... ¿no? Y no lo hacen. Tienen todos los tiempos oficiales del mundo, o sea, hay formas de comunicar. Bueno, pero también Sí, la pero a ver, ciudadanía tiene que poner su parte. Obviamente los tiempos oficiales como tal ya no es una referencia hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos transitando a una era digital en la cual directamente hay cada vez se ve menos la televisión pública. Claro, Esa es una estamos realidad de acuerdo, como tal. claro. Y también el hecho de que los propios órganos electorales y también los tiempos oficiales de partidos no han entrado a lo que es la era digital. Hoy por hoy le puedes preguntar al instituto, oye, ¿tienes una revisión real del contenido que se publica en redes sociales o en internet? Te van a decir que no existe. Hay una libertad total, obviamente de expresión, pero por desgracia también se ha utilizado para denostar, para agredir, para hacer infinidad de cosas. Por tanto, creo que la parte más importante es informarse como tal, porque esta era digital también ha abierto la puerta a que cualquier persona pueda tener acceso en tiempo real a lo que son las decisiones del gobierno. Por ejemplo, en el instituto, todas las sesiones se transmiten en vivo y por internet y por todas las redes sociales. Congreso del Estado, cabildos, ayuntamientos, nivel de iniciativas. Para empezar, lo más básico, ¿quién es tu diputado? ¿Cuántas iniciativas ha hecho? ¿Cuántos apoyos sociales ha entregado? ¿Quién es tu regidor? ¿Cuántas iniciativas ha presentado? ¿Cuántos apoyos sociales ha dado? ¿Qué ha legislado? Pero por desgracia vemos una gran apatía ciudadana. Y esa es una realidad. Una apatía en la cual pueden ocurrir situaciones tan absurdas, tan grotescas como el cochinero chino, por ejemplo, y obviamente la ciudadanía no está haciendo su parte como tal en relación a exigir, a decir, a denunciar e incluso manifestarse. Tuvo que venir una carnita asada que entró en una simbiosis de muchísimos elementos para poder poner a temblar al gobierno. Y de ahí surge el tema de la revocación de mandato. Regresamos con este tema, Joel. Por supuesto. Rogelio, muchas gracias. 554-4466, 554-7766. Venimos con los mensajes del WhatsApp. Esta es tu casa, no te vayas. Venimos en 2 minutos. Gracias.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Doctora Martina González, especialista en medicina regenerativa. Te esperamos en Reforma número 980, local 5, segunda sección. O en Raye Novena número 1801, local 12, Colonia Calles, en Plaza del Bosque. Agenda tu cita y dale a tu piel el cuidado que se merece. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Yo vivo abrazándome a lo poco que me queda dentro del nido. No me merezco el beneficio de la duda, mas lo voy a agradecer. Si acaso un día me lo regalas, tú y yo no estamos para estar sufriendo. Yo quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. Distribuciones Rembao, más de 30 años surtiendo a Mexicali en abarrotes, miles de productos para que tu negocio esté bien surtido. Las mejores marcas las encuentras aquí en Distribuciones Rembao. Precio y disponibilidad de producto nos distingue. Visítanos en el más grande centro de distribución de la región en Mexicali. Ahora también nos encontramos en Ensenada, frente al Ciprés, y en la ciudad de Tijuana, frente a Macroplaza. Haz negocio con Distribuciones Rembao. Maya Publicidad. Tenemos las mejores ubicaciones que te pondrán a la vista de miles de clientes que buscan tus servicios. La publicidad digital ayuda a incrementar tus ventas. Llámanos hoy. Haremos una propuesta a la medida de tu negocio. Recuerda, somos Maya Publicidad. Muchísimas gracias a las personas que nos están marcando por el WhatsApp, a Arturo, a Reinaldo, gracias al señor Flores, gracias a el arquitecto, gracias a saludos a los invitados. El tema es la participación ciudadana, el tema es que estamos platicando es qué hacer para que el Estado, nuestro Estado, tenga las posibilidades de que los ciudadanos que así lo quisieran pudiesen en el tema de la gobernadora entrar en un tema de revocación de mandato, pero también qué hacer con dos abogados que tienen muchísimo experiencia en el tema de la defensa de temas electorales en el tema público, qué hacer para que también los ciudadanos tengamos interés en participar en política y en salir a tomar decisiones conjuntas. ¿Crees realmente, Rogelio, Joel, que la sociedad en Baja California ha impulsado temas como los partidos, en este caso el PRI, la revocación, de la misma manera, o que la sociedad ha sido también pasiva, excepto una carnita asada como la que vimos hace unas semanas, como lo fue el tema de la ley del agua hace ya varios años, en 2018? ¿Nos ha hecho falta que la sociedad tenga por supuesto
Por supuesto, definitivamente, en mi opinión muy personal, la sociedad tiene estos pequeños chispazos o tiene estas pequeñas intervenciones en el cual de manera orgánica y de manera sin impulso político, vamos a llamarle así, o diversos actores, tienen esta autenticidad de salir a manifestarse sobre un tema en particular, que en este caso, lo tenemos que decir como tal, fue a causa del retiro de la visa a la gobernadora y a lo que fue su esposo como tal. Y lo que representaba. Y lo que representa como tal. Pero de ahí no pasó a mayores. De ahí, ¿qué pasó? Obviamente hubo una réplica como tal, hubo un reconocimiento nacional, porque sí hay que decirlo, Baja California es reconocido por este tema de la manifestación de la carnita asada, pero de ahí hacia adelante la ciudadanía, ¿qué ha pasado? Pues está informada, tiende a criticar, está muy activa en lo que son las redes, pero hasta ahí. Vemos, por ejemplo, y te lo puedo decir, transmisiones del Congreso del Estado con 3, 4 comentarios. Vemos transmisiones de los cabildos con más bots de los propios regidores, autoalabándose y autoaplaudiéndose que directamente una crítica. Vemos pocas voces de crítica, pocas voces que cuestionan, y lo peor, censura o intento de censura por parte de los propios gobernantes, lo que son diputados particularmente, lo que son actores del partido político en el poder, que ya hacen manifestaciones y expresiones diciendo, es que eres opositor. ¿Y cuál es el problema? El detalle radica en que este tipo de gobierno es intolerante a la crítica. No se le puede decir absolutamente nada cuando la crítica y los contrapesos son naturales y hasta son benéficos para lo que es el Estado. Rogelio, ¿coincides con Joel? Sí. Hoy hay más aversión a que el gobierno sea criticado. Mira, yo te voy a decir, siempre ponía este ejemplo cuando daba clases en la universidad. Decía, les preguntaba yo a los jóvenes, porque para mí era muy importante que los jóvenes participaran. Y es el grupo sectorial que menos participa. Sí, claro. Es el grupo sectorial que menos participa. ¿Quién participa más? Entre los 40 y los 60 años, los que están en plena en edad productiva, son los que les preocupa porque ven las consecuencias del gobierno, ¿no? Ven que no, sus trabajos, sus impuestos no dan resultado, y es la gente que más o menos se preocupa y que más interesa. Pero el problema con la nueva generación les dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia y apatía, ¿no? Yo de broma les decía, no sé y me vale madre, ¿no? Esa es básicamente, hay una apatía muy generalizada en la sociedad a participar en los asuntos públicos, y eso tarde o temprano nos va a llevar a una degradación y a una debacle de nosotros como sociedad, porque vamos a dejar que unos cuantos, los que llegan al gobierno, hagan lo que quieran, porque nosotros vamos a estar callados, y a eso es a lo que le apuesta el gobierno, a una sumisión por parte de la ciudadanía. Por eso le tienen tanto miedo a las manifestaciones. En 2017 se tumbó la ley del agua, se aprobó en diciembre de 2017, las manifestaciones en enero, que fueron contra la ley del agua, el gasolinazo, es decir, temas que de repente a la ciudadanía dijo, ahora sí me pega, voy a participar. Pero hay muchas cosas que todos los días en el Congreso del Estado se están haciendo y la gente no se entera, en el cabildo, bueno, no se enteran ni los regidores a veces de lo que aprueban, o los diputados. Si tú le preguntas a la gente, ¿cuántos diputados hay en el Congreso de Baja California? Pues nadie te va a decir que son 25 y que cómo está dividido, cuáles son de elección, pero el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, o cuántos regidores hay, ya menos que te digan cómo se llaman. Porque en el Congreso del Estado parece que hay 2 diputados, porque luego nada más son 2 o 3 los que participan, ¿no? Entonces, también es una responsabilidad nuestra. No podemos esperar que el gobierno diga, hey, interésate en lo que estoy haciendo. Es indudable que el gran ganador de la poca participación es el gobierno actual. Por supuesto. Claro. Y mira que tanto Joel como yo venimos de un proceso electoral donde nos tocó vivirlo y padecerlo. Es indudable también, amigos, que los que decidimos tener la fortuna de poder alzar la mano y participar, tenemos que también tener la forma de que la gente encuentre un camino para hacerlo. Es indudable también que el tema de los jóvenes no es circunscrito solamente a Baja California. No, claro que no. Los jóvenes del país y de Estados Unidos y del mundo entero han dejado de participar. Pero qué importante hubiera sido, ante este descontento de la carne asada, haber tenido un mecanismo que le permitiera a los ciudadanos, con una ley reglamentada, poder acceder
a una evaluación. Materializar esa desconfianza. Claro. Es correcto, porque el día de la manifestación y el día de la carne asada fue palpable y latente que se estuvo, incluso se gritó revocación de mandato, pero realmente no se puede, insistimos, no se puede hoy en día evaluar a Norma Bustamante, por ejemplo. No se puede evaluar hoy en día al diputado que te representa, no se puede evaluar a la gobernadora, porque no existe el mecanismo. Y lo peor, lo estamos viendo jurídicamente, están las trabas del gobierno. El tema de que nosotros impulsamos ante el instituto por una omisión legislativa, sigue congelada lo que son las iniciativas. También salió públicamente el tema de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la acción de inconstitucionalidad de un amparo para obligar al Congreso del Estado a que legisle en este tema. ¿Qué pasó? Ni siquiera ha podido ser notificado el Congreso del Estado. Y tampoco hay una temporalidad en donde se les obligue. Por tanto, vemos un Congreso del Estado que se ríe, se burla, dice, lo vamos a resolver. Tienen 4 meses diciendo que van a resolver este tema y realmente no hay la intención. ¿Por qué? Porque no se quieren poner la soga al cuello. El tema que comentas es bien importante, Joel, porque los diputados no tienen un castigo, no tienen una penalidad por no cumplir lo que la ley les mandata desde la federación en algunos temas, ¿no? Como es el caso de la revocación. A río revueltos, ganancia de pescadores. Claro, por supuesto. Al fin y al cabo, lo que se está pasando es que el gobierno sigue manteniendo el interés en otros temas, sigue sacando diversas circunstancias que son totalmente ajenas. ¿Para qué? Para desviar la atención. Por desgracia, ¿qué pasó automáticamente después de las manifestaciones? Que vimos un acarreo fest como tal. Claro. ¿Cuál fue la reacción del gobierno ante una manifestación genuina de los ciudadanos? Hacer mi propio party, hacer mi propia manifestación con recurso público, con todos los funcionarios de gobierno y con la gente inclusive obligada, porque lo decían directamente. ¿Para qué? Para llenar un capricho de ego de no sé quién o no sé por qué. De la gobernadora. Hay que decirlo como tal. Y fue la única respuesta. No hubo un paquete legislativo, no hubo una manera en que los ciudadanos se puedan expresar directamente a partir de los mecanismos, no hubo un tema de apoyos directamente a las juventudes que tanto se necesita. Es que hay esta cerrazón y estupidez, ¿no? Si la gobernadora hubiera salido y de frente dice, voy a impulsar esto y voy a hacer esto, inclusive que sea aplicable al siguiente, pero que tomara el tema y la batuta, pero en fin, cuando uno se cega y se ciega, es una pena ver a una gobernadora joven que te valide que haya carne de cañón en acarreados para que vayan y la aplaudan. Claro. Pero es una historia que se repite en el gobierno de Mexicali. Hubo una resolución de la Sala Superior, si no me equivoco, donde decían que la gobernadora había incurrido en violaciones por exceso de su imagen durante el informe de gobierno. Y le regresaron la bolita al Congreso del Estado para que hiciera la sanción correspondiente. ¿Y qué dijo el Congreso? Dijo, nosotros no tenemos facultades para sancionar a la gobernadora. No, y eso te lo puedo decir de primera mano. Nosotros tenemos como partido, aquí hablo como representante del PRI y PAN, hay 3 sentencias de la sala especializada en el cual se le dijo a la gobernadora, no te metas en temas electorales, no puedes hablar del proceso interno de Morena y no puedes hablar de la candidata Claudia Sheinbaum en proceso electoral. Aquí como PRI somos el único partido que ha denunciado sistemáticamente año con año, primero, segundo y tercer informe de gobierno, en donde ¿qué hacen? Mantienen lo que son los espectaculares, mantienen lo que son las bardas por meses para promocionar indebidamente la imagen de la gobernadora. ¿Y cuál fue la resolución? Esto va a ser de risa. La gobernadora del estado dice en el expediente, esas bardas no son mías, yo no las mandé pintar. Las espectaculares de Norma, yo tuve 14 procesos judiciales, 14 procesos electorales después de la incursión. Es el mismo discurso que dijo Sheinbaum. De la alcaldía. Dice, yo no sé quién pone esos espectaculares, dijo. No sé cuántos amigos tengo que lo hacen. Sí, seguramente la ciudadanía organizada anda pintando barda por barda diciendo Marina es la mejor. Por supuesto que no, ¿a quién quieren engañar? Netza hubo aquí, fue ofensivo, ¿no? Incluso Netza y el terrible Morales fueron unos casos que también marcan un precedente, porque se les sancionó y se mandó retirar
estos espectaculares. Y por cierto, ojo, este es un tema que no se ha resuelto. El de Terrino Morales casualmente salió, pero está en el tribunal pendiente el tema de Netza. ¿Por qué no lo han querido sacar? Norma Bustamante tuvo cuantos espectaculares que incidieron en el voto en la campaña, y lo que dijo la alcaldesa no importó. Pero eso sí, violencia política de género, a los que levantamos la mano y dijimos y lo señalamos. Moisés Castro, muchas gracias por tu último WhatsApp. Estamos de acuerdo con la revocación de mandato. Felicidades al programa. Javier Guzmán. Héctor Acosta, debería de hablar de Rufo Alpel, del tema del huachicol. Con mucho gusto, don Héctor, con mucho gusto, claro que sí. La próxima semana hablamos del tema de la luz y hablamos un tema del tema de huachicol. Yo francamente no creo que Rufo tenga relación alguna con esto, y mire que conozco el tema, pero con muchísimo gusto, don Héctor, gracias. Este no es un tema dedicado a un tema político en lo particular. La resolución natural es que los ciudadanos ganemos espacios y que los espacios sean defendidos por los ciudadanos, porque a todas luces, como fue en su momento el PRI, como fue en su momento el PAN, como es ahorita Morena, los políticos en el sistema tradicional que tenemos son los que no han querido que los ciudadanos levantemos la mano. Y esto se ha venido repitiendo, no al grado que lo veo como el exceso de ahorita. Sin embargo, pareciera que somos los que siempre perdemos en la tómbola, que somos Margarito el que siempre pierde. ¿Qué hacer? Mira, yo pongo este ejemplo, mira, cuando yo estaba niño y mi papá de repente quería hacerse el chistoso, le decíamos, papá, ¿puedo ver la televisión? Y decía, sí, pero no la prendas. Así estamos. ¿Tenemos mecanismos de participación ciudadana? Sí, pero no son efectivos. O sea, cuando te piden este nivel tan alto del 40% para que tenga efectos vinculantes. Te digo sí para que me digas no. Sí, o sea, ahí está. ¿No? Es como el ejercicio de la defensa en los juzgados. Dicen, es suficiente que aunque te presente un abogado que tenga cédula, aunque no sepa nada, y se quede callado todo el juicio, y pierdas. Y te dicen, no, te garantizamos tu derecho a la defensa técnica adecuada, porque tenías un abogado uno de ti, sí, pero no dijo nada. No me puedo defender, no me defendió, y aún así con eso se garantiza. Si tú dices, oye, este país es democrático, claro, tienes mecanismos de participación ciudadana, tienes elecciones periódicas, tienes esto y esto otro, pero en la última elección ya no hubo ciudadanos que contaron los votos, ¿eh? No, eso estuvo, decía yo, es una elección de kermés, parece como si lo hubieran... Por primera vez en 30 años no hubo ciudadanos que contaron los votos. Ni los candidatos tenían participación, y luego esto de las candidaturas comunes también fue un atropello contra el resto de los candidatos. En Baja California se puso de acuerdo el presidente del tribunal con el presidente del Congreso, con la gobernadora, y armaron un paquete donde ellos se pusieron de acuerdo y no hubo más que... A ver, es absurdo lo que estamos viviendo, pero es lo que los ciudadanos también han definido. Estamos por cerrar, nos quedan 5 minutos. ¿Qué decirle al Congreso? ¿Qué decirle a los diputados si tuviese la oportunidad de hablar con ellos respecto a este tema, revocación y participación ciudadana? Simplemente yo creo que lo definiría en una sola frase: hagan su trabajo. Tan sencillo como eso. Pero vemos un miedo, y vuelvo a decir la palabra miedo porque no hay otra forma de expresarlo. Tienen miedo a que la ciudadanía se organice, tienen miedo a perder sus espacios, tienen miedo a que les vayan a sacar un susto en algún alcalde, en algún diputado o hasta en la propia gobernadora. Es el miedo, literalmente. Hay que aprovechar ese miedo. A la ciudadanía tiene ese gran poder, porque esa carnita asada, lo crean o no, les provoca miedo al gobierno. Queremos ver un gobierno que nos defienda a la CFE. Queremos gobernar una alcaldesa que deje de culpar a los choques en verano. Este tipo de mecanismos los harían pensar más en dar resultados ante la comunidad que quedar bien ante su partido. ¿Qué le dirías? Te obligarían a que realmente fueras un mandatario. Fíjate, tan ignorantes son. El gran problema es que la mayoría de los funcionarios de elección popular son muy ignorantes. Desconocen siquiera la ley. Te lo digo yo, que fui asesor en 3 legislaturas con diferentes diputados, incluso uno que me dio mucha risa cuando le estaba poniendo yo el artículo 39, donde decía todo poder dimana del pueblo y se constituye para beneficio de eso, y me dijo, ¿y esas palabrillas tan mamonas? Me dijo, ¿qué? Quítaselas. Le dije, diputado, es el artículo 39. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, el pueblo no entiende. A ver, ¿qué significa dimana? Que surge, es la fuente de donde nace. Pues ponle eso, no puedo modificar la Constitución, le decía yo, no puede ser posible. ¿Y sabes qué pasa? Que la mayoría de los diputados te aprueban leyes ahorita sin haberlas leído. Y si las leyeron, no las comprendieron.
Y les dijeron, tienes que votar sí. Y yo pongo este ejemplo, parecen gatitos de restaurante chino. ¿Has visto los gatitos que ponen en los restaurantes chinos? Nomás así con automático, con la mano. Así aprueban las leyes, no las leen. Y lo mismo pasa con los regidores, con los diputados locales, con los diputados federales. O sea, también tú vas al Congreso Federal y los ves y dices tú, ¿de dónde sacaron estos burros? ¿Por qué están aquí? Bueno, porque los pusimos nosotros. A ver, que Cuauhtémoc Blanco haya gobernado el estado de Morelos es responsabilidad de la gente que vive en Que haya sido presidente municipal, que tengamos gobernador aquí y diputado. una buena o mala alcaldesa es responsabilidad de la gente que salió y votó, vendió su voto, se dejó comprar o convencida de que era la mejor opción. Ahí está, es finalmente también el resultado de exigir la vergüenza de la que hablábamos al inicio, de que cada quien asuma su parte. 2 minutos, 1 minuto para cada quien. ¿Cómo concluimos este tema? Que da para mucho. Yo creo que la invitación directamente es a la ciudadanía a informarse, a estar al pendiente, a exigir y sobre todo utilizar las mismas redes sociales que a veces estamos todo el día metidos en viendo TikToks, en viendo Facebook. Encuentra a tu diputado y exígele. Encuentra a tu diputado y a tu regidor y mándale mensaje. Estate al pendiente de lo que son sus iniciativas. Y si no te gusta, quéjate, infórmate, pero sobre todo participa directamente. Y digo, falta mucho, pero el arma más grande que tiene la ciudadanía es el voto. Claro. Rogelio, ¿con qué cerramos? Yo coincido mucho con Joel en este tema. Es responsabilidad de nosotros hacer que las cosas cambien. Mira, si tú te metes a la página del Congreso, cada diputado tiene un correo electrónico. Y pudiéramos mandarles nosotros, pero la gran mayoría ni siquiera saben qué distrito vive, ni quién es su diputado, si tienes un diputado de mayoría relativa y aparte otra representación proporcional. Por ejemplo, Tecate es uno de los municipios más representados. Tiene creo que 3 diputados, Sí, 3 diputados, correcto, ¿no? correcto. Y en términos poblacionales, pues no correspondería, porque está más o menos diseñado para que el estado de Baja California se ha dividido en 17 distritos y son más o menos 180,000, 200,000 electores por distrito. Tecate no los tiene 3 diputados, ¿no? Entonces la gente no se involucra y esa es una gran responsabilidad de nosotros como ciudadanos también, ¿no? Rogelio, Joel, seguramente vamos a coincidir en algún otro programa. Muchísimas gracias. Amigos, somos lo que hacemos y somos lo que hemos dejado de hacer. Dejemos de quejarnos y participemos, asumamos la responsabilidad de a quién elegimos y cómo lo vamos a hacer que cumpla con lo que se le pidió. La vida nos va en ello. No solamente depende de una buena policía, depende de tener medicina, de tener servicios, de tener seguridad, de tener salud. Depende de que tengamos un área pública o autoridades que tengan la confianza de poder cruzar en la frontera. Lo que podemos dejar de hacer es dejar de quejarnos en las redes sociales. Cualquiera lo hace. Construyamos mejor ciudadanía. Somos lo que hacemos. Esta es tu casa, este es el Canal 66. Hoy tuvimos a 2 grandes invitados que con un tema muy técnico lo hicieron muy sencillo de digerir. Buenas noches a todos, nos vemos la próxima semana. Nuevamente a ambos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pacho. Gracias.